Tenemos nuevo video de BTS en redes y no estamos listos para lo que se viene. En el adelanto aparecen Jimin y Jungkook, junto a los demás miembros, anunciando lo que parece ser algo enorme en colaboración con Netflix. El título que soltaron fue BTS The Comeback Live Arirang, y encima nos dejan con ese poderoso trailer Tomorrow. No está de más decirlo, todos se ven completamente hermosos, no hay discusión posible. Pero tenemos que hablar de Jimin, porque lo de ese hombre no es normal. Ese rubio, ese estilo de cabello, esa vibra etérea, parece literalmente un ángel bajado del cielo. De verdad nació para ser rubio natural. Nadie puede debatir eso. Le queda tan perfecto que uno hasta duda si en otra vida no fue así desde siempre. El video nos muestra a todos los chicos haciendo muecas, jugando con la cámara, riéndose entre ellos, felices, relajados, incluso bailando un poco. Se siente esa energía bonita y auténtica que siempre transmiten, esa química que tienen entre ellos que simplemente no se puede fingir. Es como verlos en su elemento, disfrutando el momento y haciéndonos parte de esa felicidad. Si esto es solo el adelanto, no quiero imaginar lo que será el tráiler completo. Se viene algo grande y claramente ARMY no va a estar preparada. En la nueva foto de su perfil de Instagram, Jimin es un auténtico tesoro vivo. Bueno, volvemos a repetirlo para que nadie se nos altere en los comentarios. Esto es solo una teoría, un análisis fandom nivel FBI, pero en versión coqueta. Nada está confirmado, nadie está afirmando nada como hecho oficial. Simplemente estamos conectando puntitos, miradas, sonrisas y frases que no se dicen porque sí. Dicho eso, ahora sí, agárrense porque vamos a desmenuzar esto como si fuera esa cena exquisita que mencionó Jungkook. En aquel live grupal de BTS hubo un momento que para algunos pasó desapercibido, pero para otros fue como, espera, ¿qué acabas de decir y por qué lo dijiste así? Jungkook empezó a hablar de Arirang y lo describió como si fuera una experiencia gourmet. No dijo simplemente es buena o es profunda. No, el hombre se fue directo a compararla con una cena exquisita, un restaurante sofisticado, algo elegante, cuidado, casi sensorial. Y mientras lo explicaba, buscó la mirada de Jimin. Ahí, exactamente ahí. Porque no fue solo la comparación, fue la intención. Fue el no estás de acuerdo dicho con la mirada. Fue ese pequeño segundo donde parece que necesitas que la otra persona confirme lo que ambos saben. Y Jimin, en lugar de desarrollar un discurso largo, simplemente sonríe. Esa sonrisa que no explica nada, pero lo dice todo. Suave, cómplice, tranquila, como quien sabe perfectamente de qué están hablando. Y entonces una se pregunta, ¿por qué describir algo como una cena exquisita? Cuando alguien habla de un restaurante sofisticado, está hablando de algo pensado al detalle. La entrada, el plato fuerte, el postre, la música de fondo, la luz tenue, el orden en que se sirve cada cosa. Nada es casual. Todo tiene intención, secuencia y emoción. Es una experiencia diseñada. ¿Y si esa comparación no era solo estética? ¿Y si estaba insinuando un proyecto trabajado con ese mismo nivel de precisión? Porque si hay algo que sabemos de Jimin y Jungkook es que cuando se juntan creativamente, la cosa cambia. Sus voces no solo combinan, se abrazan. Jungkook tiene esa versatilidad que puede ir de lo dulce a lo potente en segundos. Y Jimin tiene ese tono etéreo, emocional, que te atraviesa el pecho. Juntos crean algo que no es simplemente armonía, es atmósfera, es sensación. Y lo más interesante es esa validación silenciosa. Jungkook no miró a cualquiera. No lanzó el comentario al aire esperando que alguien lo recogiera. Buscó específicamente a Jimin como si necesitara su confirmación.
como si esa metáfora fuera compartida, como si detrás de esa palabra sofisticado hubiera un contexto que ambos conocen. Eso dice mucho de la complicidad artística que tienen, porque cuando dos artistas trabajan en algo juntos, se genera un lenguaje interno. Frases clave, referencias, bromas privadas, conceptos que no necesitan explicarse públicamente porque ambos estuvieron ahí desde el inicio. Y esa sonrisa de Jimin podría interpretarse como ese, sí, yo sé exactamente a qué te refieres. Y aquí es donde la teoría empieza a ponerse interesante y un poquito peligrosa para nuestra estabilidad emocional. ¿Y si están preparando algo juntos? ¿Y si hay una canción donde ambos participaron más de lo que creemos? ¿Y si esa experiencia sofisticada es una pista disfrazada? Porque sabemos que en BTS nada suele ser totalmente improvisado cuando se trata de música. Ellos piensan conceptos, narrativas, sensaciones. Y una subunidad Jimin and Jungkook tendría muchísimo sentido. Imagínenselo, una canción R&B elegante, sensual pero fina, con una producción minimalista donde las voces respiren. Algo que empiece suave, casi susurrado, y que vaya creciendo como una cena que te sorprende plato tras plato. O incluso algo más emocional, más vulnerable, donde sus timbres contrasten y se entrelacen. Sería una experiencia completa, no solo una canción. Además, hay algo innegable. Cuando comparten escenario, hay una sincronización que parece instintiva. No necesitan exagerar nada. Hay una naturalidad que se siente real. Y eso trasladado a un proyecto de subunidad sería explosivo, pero en modo elegante. Nada escandaloso, más bien esa clase de intensidad que se siente en la piel. Y claro, todo esto puede ser simplemente una interpretación fandom que se nos fue de las manos, un poquito. Puede que Jungkook solo estuviera usando una metáfora bonita. Puede que Jimin solo sonriera porque sí. Pero cuando se trata de ellos dos, los pequeños detalles suelen ser los más reveladores. Así que mientras esperamos el nuevo álbum, solo nos queda hacer lo que mejor sabemos hacer. Analizar cada palabra, cada mirada, cada gesto. Leer créditos. Escuchar armonías con audífonos a todo volumen. Buscar esas capas escondidas que nos hacen decir, sabía que había algo más. ¿Se viene una subunidad? No lo sabemos. ¿Queremos que pase? Absolutamente. ¿Sobreviviríamos? Probablemente no, pero lo intentaríamos. Por ahora, nos quedamos con esa imagen. Jungkook hablando de algo exquisito, mirando a Jimin como si compartieran un secreto artístico, y Jimin respondiendo con esa sonrisa que deja más preguntas que respuestas. Y honestamente, si esa cena sofisticada está en camino, ya estamos listos para que nos sirvan el primer plato. Ellos se entregan por completo en el escenario, y cuando decimos por completo, es literal. Cada concierto de BTS no es solo un show. Es energía física, emocional y mental puesta al límite. Bailan coreografías intensas hasta quedar exhaustos, cantan notas altas incluso cuando la garganta arde, sonríen aunque el cuerpo ya no responda igual. Se caen, se levantan y siguen, porque aman lo que hacen y porque aman a ARMY. Pero justamente por eso, porque dan tanto frente a millones de personas, ¿no deberíamos nosotros aprender a dejarles algo solo para ellos? Detrás de las luces, las pantallas gigantes y los escenarios monumentales hay seres humanos. No contenido, no personajes disponibles 24/7. Son personas con hogares, con familias, con días buenos y días malos. Su descanso no es parte del entretenimiento. Sus pensamientos en soledad no son material de análisis. Sus momentos privados no son teorías para viralizar. A veces, como fandom, podemos confundir cercanía con acceso total. Sentimos que los conocemos porque compartieron lágrimas en un live, porque hablaron de sus miedos en una entrevista, porque nos dedicaron una canción. Y sí, esa conexión es real y hermosa, pero es una conexión emocional, no una puerta abierta a su intimidad. No confundamos estar cerca con estar dentro. Estar cerca es acompañarlos en su música, apoyarlos en sus proyectos, celebrar sus logros y sostenerlos cuando pasan por momentos difíciles.
Estar dentro sería creer que tenemos derecho a opinar sobre cada aspecto de su vida privada, exigir explicaciones personales o invadir espacios que no nos corresponden. Y ahí es donde se cruza una línea. Tampoco confundamos amor con obsesión. Amar a un artista es disfrutar su arte, valorar su esfuerzo y respetar su humanidad. La obsesión, en cambio, busca poseer, controlar o vigilar. El amor construye, la obsesión invade. Y si algo ha caracterizado a ARMY a lo largo de los años es la capacidad de apoyar con fuerza, pero también con conciencia. BTS nos han dado tanto: música que nos acompañó en momentos difíciles, palabras que nos dieron consuelo, mensajes sobre amor propio, salud mental y crecimiento personal. Nos enseñaron a mirarnos con más compasión, nos hablaron de límites sanos, de priorizar el bienestar, de aceptar errores como parte del proceso humano. ¿No sería coherente aplicar esos mismos principios hacia ellos? Respetar sus límites significa aceptar que no todo será compartido, que hay relaciones, amistades, dinámicas familiares y decisiones personales que no necesitan explicación pública. Significa entender que el silencio también es un derecho, que no cada pausa es un misterio que resolver, ni cada ausencia es un drama que analizar. Respetar a sus familias es comprender que eligieron una vida pública ellos, no necesariamente quienes los rodean. Sus seres queridos no son figuras del espectáculo, son su red de apoyo, su refugio. Y ese refugio debe permanecer protegido. Respetar su derecho a cometer errores es recordar que son humanos, que crecer frente a millones de ojos es una presión enorme, que aprender implica equivocarse a veces. Y que el respeto también se demuestra en cómo reaccionamos cuando algo no sale perfecto. Ser ARMY no es solo comprar álbumes o llenar estadios, es sostener un estándar, es demostrar que el apoyo puede ser firme sin ser invasivo, que la admiración puede ser profunda sin volverse posesiva. Somos ARMY, y un ejército protege. Protege no solo los récords, los premios y los logros históricos, protege también la paz mental, el descanso, el espacio personal. Protege el derecho a desconectarse. Protege la posibilidad de vivir momentos normales sin cámaras ni especulaciones. Porque al final del día, lo que hace única esta relación entre BTS y ARMY es el respeto mutuo. Ellos nos han cuidado con su música y sus palabras. Nos han pedido que nos amemos, que nos respetemos, que pongamos límites sanos. La forma más honesta de retribuir todo eso es aplicar esos mismos valores hacia ellos. Recordemos siempre los límites, respetemos el espacio personal, cuidemos lo que no vemos tanto como celebramos lo que sí vemos, porque la verdadera fuerza no está en invadir, sino en saber hasta dónde llegar. Y esa conciencia, ese equilibrio, ese respeto, es lo que hace que lo nuestro sea único.